Amigos de Venezuela, siempre Venezuela. Tenemos un contacto especial y directo con el doctor Dilio Hernández, doctor en ciencias políticas, economista e internacionalista, asesor de estudios prospectivos y de inversión y director general del CIAP de la Universidad Central de Venezuela. Con él vamos a estar conversando sobre un tema que nos ha puesto de cabeza toda esta semana pasada y aparentemente es un tema que va a seguir siendo polémico durante los próximos días. Se trata del tema de la situación del dólar en el país. Pero primero saludemos a Dilio. Dilio, Sí. bienvenido al programa Venezuela siempre Venezuela. No, gracias a ti y a tus amigos del norte de Santander, que siempre los tenemos presentes en las actividades que hacemos. Pues realmente me agrada mucho siempre conversar con Alan y con sus amigos allá en Cúcuta, porque pues, es una manera de mantener el contacto que siempre hemos tenido con la frontera, ¿no? Así que Así es. estoy complacido con Dilio, eso, ¿no? Dilio, coméntanos, ¿cuál es la visión que tienes tú sobre el tema de lo que ocurrió en Venezuela la semana pasada con el dólar? E iniciando semana parece que las cosas tampoco han modificado mucho. Cuéntanos cuál es tu visión sobre ese tema. Bueno, eso es como dirían en Colombia, una muerte anunciada, ¿no? Nosotros los economistas hemos venido insistiendo en que el gobierno no puede mantener por mucho tiempo en el largo plazo la intervención en el mercado cambiario para meter dólares para que el bolívar no ascienda. De alguna forma, pues eso ha sido como algo que se ha repetido y cuando, por supuesto, el Banco Central deja de inyectar esos recursos, aproximadamente 100 millones de dólares semanales había venido inyectando, eso hacía que el bolívar pues se mantuviera en ese precio que uno decía que era estable, pero que era una revalorización del bolívar vía sacrificio de las reservas internacionales del país. Eso, por alguna razón, pues tenía éxito en el sentido en que el dólar no avanzaba y posiblemente reducía un poco los márgenes de inflación, pero no era la solución al problema porque el problema de la economía nuestra es un problema de otro tipo, más estructural, más a la diversificación de la producción, de la reactivación del aparato productivo que ofrezca bienes y servicios. De tal manera que tú no puedes controlar el mercado cambiario solo con la intervención de dinero y sacrificando esa reserva. Lo que ocurrió es eso, precisamente, cuando el banco dejó de intervenir o bajó el ritmo de intervención, y por otro lado, se inyectó masa monetaria, dinero inorgánico al mercado para pagar los compromisos, deudas de PDVSA, deudas de los funcionarios públicos, las vacaciones, pues hizo que el detonante se produjera en términos muy inmediatos, ¿no? Para ponerte una idea del comportamiento de esta inyección de dinero inorgánico en el mercado sobre una oferta de divisas que está más o menos estabilizada, mira, en lo que va del año, nosotros hemos aumentado la oferta de dinero inorgánico alrededor de 120%. O sea, al comienzo del año teníamos como unos 5.000 millones de bolívares en efectivo, en circulación, y hoy estamos hablando de 11.000 millones. Eso es exactamente 120%, y eso tiene un impacto directo en los precios, en el valor del dólar, porque la gente lo que hace es, ante una moneda que uno sabe que está sobrevaluada y que tiene un valor artificial, pues la gente lo que hace es que una vez que recibe los pocos recursos que le inyectan en bolívares, pues se va al mercado cambiario y los convierte en dólares, y eso hace que la presión sobre los dólares sea mayor. Y te repito, como la oferta de dólares no aumenta en el país en forma proporcional al aumento de la oferta monetaria, pues evidentemente el valor del dólar se cotiza a mayor precio. Eso es lo que ha ocurrido en términos muy concretos en el mercado nuestro, ¿no? Pero Dilio, desde el punto de vista de la macroeconomía, esto es insostenible. Ese esquema que mantiene el gobierno, el Estado venezolano, es insostenible. Pero ¿por qué se insiste en el mismo error? Porque no es la primera vez, ya ha ocurrido en anteriores oportunidades, y por eso fue que la semana pasada se generó el pánico, porque la gente, ya al saber lo que había ocurrido en otras oportunidades, se deshizo de los bolívares como pudo. Así es. Bueno, si tú te fijas, hay como también una intención del gobierno en elevar la tasa cambiaria
porque hay, de alguna manera tienen que saberlo, pues allí en el Banco Central no hay albañiles, allí hay técnicos, economistas, financistas, saben que ese es una moneda sobrevaluada, pero como tú necesitas cubrir el déficit que tiene para los pasivos que genera el gobierno, pues la manera más fácil, Alan, es emitir dinero inorgánico. Entonces, si yo elevo el precio de la cotización del bolívar oficial, si yo paso de 4 o de 5, paso a 7, como está ahorita, 7.81, si no me equivoco, pues tienes un margen de conversión importante que te sirve para cubrir esas demandas de pasivos que tiene el gobierno. Eso es lo que hace que esa diferencia. Ahora, tú preguntas por qué lo hace. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos. Porque si tú tienes una experiencia de que ese resultado va a ser siempre negativo, ¿por qué insistes en la medida? Yo pienso que esa es una posición vamos a decir, el criterio populista de resolver los problemas un poco tapando huecos, porque piensa que la tapadera de huecos le puede permitir resolver los problemas, pero uno sabe que a la larga el hueco se abre más grande posteriormente. Yo creo que es un error lo que se está haciendo y bueno, uno aspira a que se sincerice el mercado cambiario. La gente tiene que entender que el valor del bolívar hoy, tú lo llevas al mercado paralelo y lo proyectas, debería estar entre 15 y 20 bolívares. Ese es el valor real. De tal manera que si yo tengo un bolívar a 7.80, pues todo lo que me ingrese en bolívares, y yo sé que el valor real del bolívar está entre 15 y 20, pues lo que hago es buscar la salida de esos bolívares porque sé que esos bolívares no tienen un valor real. Y eso es lo que hace que la presión del dólar siga subiendo. Y la otra cosa que tenemos es, Alan, que es que nuestra economía no ha despegado realmente. Nosotros tenemos una ficción sobre el crecimiento económico. De hecho, si tú observas el último informe del Banco Central sobre las expectativas de crecimiento y los resultados del primer trimestre, te notas algo bien peculiar, ¿no? El Banco Central proyecta crecimiento de 15 y 17% aproximadamente. Bueno, eso solamente en la mente de los funcionarios del BCB, porque te anticipo, ese crecimiento incluso el propio banco excluye el sector petrolero, lo cual te indica que allí la mayoría de nuestros recursos vienen del sector petrolero. Nosotros no tenemos una economía tan diversificada como para sostener el mercado externo a base de las exportaciones de los productores nuestros, sino que el petróleo y los productos que se derivan de él y de la minería, lo que controla el Estado, aportan una buena proporción de esas divisas. Todavía seguimos siendo un país que depende de ese petróleo, por muy bajo que sea la producción petrolera. Si te fijas, la producción petrolera, lejos de incrementarse, en julio cayó a 600.000 barriles diarios, frente a un mercado que el gobierno apostaba que estuviera cerca del 1.000.000 de barriles diarios hace 5 o 6 meses. Y eso no ha sido así. Ahora, una reducción de la producción petrolera son menos divisas para el Estado. Y a pesar de que los precios del petróleo se han mantenido aproximadamente, por lo menos los de la cesta petrolera, alrededor de 100 en lo que va de los últimos 3, 4 meses, de $100 por barril. Claro, nosotros no recibimos $100 porque los descuentos a los cuales ofrecemos el petróleo es muy alto y aun cuando recibiéramos entre 70 y $80 por barril, con los compromisos internacionales que tiene la industria petrolera, pues lo que le llega al Estado es muy poco. Entonces, esa oferta que te llega es insuficiente para cubrir la demanda de dólares que tiene la economía venezolana, que sigue siendo una economía dependiente de muchas de sus importaciones, porque la producción nacional de bienes y servicios sigue siendo muy débil, porque no hay una política orientada a fortalecer el aparato productivo nuestro. Y esa es la gravedad de nuestra economía. Ahora, fíjate, Dilio, una cosa increíble que vi en redes sociales la semana pasada. Reacciones y comentarios negativos contra los trabajadores universitarios, contra todo lo que es el sector educativo, acusándolos o señalándolos, prácticamente responsabilizándolos de la emisión de dinero inorgánico para pagarle el bono vacacional. O sea, en el país estamos tan distorsionados como para pensar realmente y achacarle la culpa de lo que pasó con el dólar a los docentes del país.
Sí, mira, eso es como como si dijeran en el país que la deuda externa de Venezuela es culpa de los pagos que le hacen al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, ¿no? Eso solamente cabe en personas ignorantes de lo que ocurre en la realidad económica. Este, si tú haces unas cuentas así, a grosso modo, la nómina del sector educativo público es aproximadamente unos 500.000 trabajadores. Y si tú, voy a hablar del bono vacacional, que es lo último que podría decir, la presión que generó el pago de esos compromisos, que son compromisos del Estado con los trabajadores y que tienen que ser honrados, porque esos son sus derechos que tienen ganados durante su trayectoria de trabajo. Eso no es una dádiva, no es un bono regalado, es un derecho que adquieren todo trabajador que hace labor durante un año y se le dan unas vacaciones como en todas partes del mundo. Ahora, ese valor, si tú lo multiplicas por unos $300 que podríamos decir en promedio pudieran ser los desembolsos que se hagan, eso te llega a aproximadamente a unos 500 millones de dólares. Ahora, eso frente a la deuda, frente a los ingresos, sigue siendo una cifra pues, muy baja. De tal manera que esa afirmación es solamente decir, como te repito, como decir que si los responsables de la deuda externa de Venezuela son los trabajadores. Es como si tú dijeras, la deuda externa de PDVSA es culpa de las bonificaciones que le dan a los trabajadores de PDVSA. Eso no es cierto. La verdad es que aquí el problema es que tenemos una economía que no termina de arrancar. Hay gente que proyecta, lo puedes haber visto, que la economía este año puede crecer, algunos estiman en 10%, el gobierno aspira a que crezca 20%, algunos menos optimistas, entre los cuales me incluyo, creo que a duras penas podemos llegar a 5% y centrado en una economía que crece en base a un sector que se llama el sector terciario de la economía, que como tú sabes, pues no es generador ni multiplicador de bienes primarios ni de bienes secundarios, y eso hace que sea un modelo muy poco sostenible. De tal manera que la solución del problema del país está en la reactivación del aparato productivo real, lo que nosotros llamamos la economía real, el sector primario, el sector secundario, que es el que genera bienes y servicios. Si tú generas bienes y servicios suficientes, ¿sabes? Los precios no suben porque tienes una oferta de bienes suficientes para atender la demanda. Ahora, si tú no generas bienes y todo depende de las importaciones o las pocas importaciones, pues evidentemente tienes una presión de los precios cada vez mayor y por supuesto tu moneda se devalúa con rapidez. Eso es lo que ocurre en el país. Pero lo cierto del caso, Dilio, es que los trabajadores del sector público salieron muy mal con esta situación ocurrida la semana pasada, porque si bien por un lado se les dio y se les cumplió a duras penas con el bono, ese bono ya inmediatamente ya estaba devaluado. Así es. Pero hay una cosa graciosa con el bono, ¿no? Tú sabes que los bonos del trabajo, los bonos vacacionales son, primero, indivisibles, o sea, no se pueden fraccionar, es único. Y tú lo disfrutas desde el momento en que te lo pagan, es cuando comienza a correr, ¿no? Si te lo fraccionan, ya es una distorsión de ese derecho, ya te están fraccionando. Y el gobierno no solamente pretendía que lo recibieran el 10%, sino que el año que viene iba a cubrir la diferencia, ¿no? Esto solo se le ocurre a alguien que no tiene ni la idea de lo que es lo que son las vacaciones, ¿no? Yo no puedo ir a un hotel en vacaciones y decir, mira, yo te pago el 10% del año que viene, vengo y te pago el resto. Eso no tiene sentido. Correcto. Entonces, bueno, te repito, esas son las distorsiones, las formas chacharacheras de manejar la economía del país, ¿no? Yo pienso que bueno, definitivamente, lo que te decía, hay compromisos laborales que tienes que establecerlo. Eso está en el presupuesto, Alan. El gobierno no hace estimaciones presupuestarias, o no debería hacerlo, en base a recursos inventados. Yo sé que al final de año yo tengo que pagar bonos navideños. Yo sé que tengo que pagar vacaciones. Entonces yo tengo que incluirlo en el presupuesto. Es irresponsable que el gobierno no incluya esto y entonces a última hora salga a buscar dinero para poderle pagar a los trabajadores. Eso no tiene sentido desde el punto de vista de la política pública para atender sus propias obligaciones, ¿no? Y eso es lo que uno trata de decirle al Dilio, gobierno. nos queda unos minutos. ¿Por qué no conversamos del tema de la reactivación fronteriza?
de la reapertura fronteriza. Hay expectativas de lado y lado que hablan de 7.000 millones de dólares, de 3.800 millones de dólares. Hubo una empresaria por allí que dijo que el sector turismo iba a generar 100.000 empleos. O sea, yo veo expectativas tan altas sobre el tema de la reapertura que de verdad no se vayan a caer de bruces por los resultados. Sí. Mira, Alan, eso pasa como las expectativas de crecimiento del país, ¿no? O sea, decir que la economía venezolana va a crecer, por ejemplo, 15, 20%, pues, una exageración. Yo siempre le digo a las personas, oye, hay que aterrizar, ¿no? Y en el caso de la frontera es muy característico. Yo oía la declaración de los amigos del turismo y por cierto les hacía un comentario, o sea, ¿cómo tú vas a ir a alojarte en un hotel tachirense? Digo, como turista extranjero que quieres pasar unas vacaciones y tú llegas a un hotel donde no hay internet, donde la luz se le va en la noche, donde, bueno, el teléfono funciona a media, o sea, tiene todas las dificultades. Entonces no es verdad, yo no voy a ir a disfrutar de unas vacaciones para pasar sacrificios, me voy a donde me ofrecen servicios cómodos. Entonces, y eso no se repara de la noche a la mañana. Entonces, sobre la frontera, Alan, se especula mucho en esto de la reapertura. La reapertura es un paso importante, bueno, porque permite normalizar unas relaciones que nunca debieron ser cortadas, nunca debieron ser puestas en entredicho como lo hizo. Y quiero decirte con mucha sinceridad, el gobierno el gobierno nuestro fue quien tomó la decisión de colocar allí containers, cerrar la frontera y abrir los pasos ilegales, las trochas, para que otros hicieran su negocio. Eso es una responsabilidad del Estado. Te repito, es alentador que se busquen las salidas formales para que la gente pueda utilizar los medios formales de comunicación. Pero decir que la economía va a producir 10.000 millones, como dijo el embajador de Colombia, creo, es realmente no saber la situación. O sea, bueno, 10.000 millones de dólares no produce toda la economía venezolana. Metiendo el petróleo. Entonces, son estimaciones tomadas del aire, ¿no? Eso no tiene ninguna base. Nosotros ahorita en la frontera pudiéramos decir que tenemos un comercio intrafronterizo, estoy hablando de Táchira, norte de Santander y de las zonas de los puntos de intercambio, que podría estar entre 400 y 500 millones de dólares a duras penas. Alguno me podría decir sí, pero hay un mercado paralelo, subterráneo, un mercado negro de contrabando que es el triple. Sí, es verdad, pero aunque tú lo lleves al triple, estaremos hablando de 1.200 millones. En el mejor momento, Alan, del intercambio nuestro, en los últimos 30 años, llegamos cercano a 7.800 aproximadamente millones. Cuando había una bonanza en Venezuela, cuando había un mercado abierto. Entonces, hoy en día, hablar de cifras mayores a 2.000 millones es realmente difícil. Y esto es un proceso que se tiene que hacer gradualmente. Para que haya una reactivación de la frontera, tienen que dársele condiciones de lo que nosotros llamamos las economías externas, o sea, infraestructura, vialidad, energía, agua, gas, todas estas cosas que hacen que tú puedas instalar una industria en un sitio y que funcione. Si eso no funciona, pues bueno, es un sueño tuyo poner una empresa allí. Entonces, lo primero que hay que hacer es afrontar esa realidad que tiene la infraestructura económica de la región fronteriza para que tú puedas abordar el tema del intercambio y del crecimiento. Yo creo que por allí es la vía, ¿no? Por allí es que debemos apuntar. Por cierto, te adelanto, estoy publicando recientemente un material sobre la economía fronteriza. Te invito a que lo veas, está ya en Amazon, donde hago una aproximación de lo que es una propuesta que hemos venido manejando sobre el corredor transfronterizo, fundamentalmente de Colombia, Venezuela, pero que por supuesto incluye otros corredores en América Latina, porque es una visión distinta a lo que es el intercambio cultural, a lo que son las relaciones entre vecinos. Es una visión donde apostamos a una convivencia mucho más abierta, mucho más transparente y menos distorsionada por estos mecanismos que tú sabes que distorsionan el mercado fronterizo, como es el contrabando, como es la extorsión, como es la delincuencia, como son la guerrilla, todas estas cosas que han hecho que la economía transfronteriza se convierta realmente en una tragedia para el que vive en la zona fronteriza
y para el que vive también del comercio internacional entre dos países pues, vecinos, ¿no? Bueno, Dilio, muchísimas gracias. Hemos evaluado dos temas interesantes, el tema del dólar y el tema de la apertura fronteriza. Yo, pues, también soy bastante reservado en el aspecto de la apertura fronteriza porque ya uno conoce cómo se mueve esto, cuál es la realidad y sobre todo los intereses que hay de lado y lado, porque hay intereses que también mueven las piezas para frenar algunas cosas. Pero bueno, eso ya es un tema de que veremos cómo evolucionan las políticas y sobre todo que todavía no conocemos qué es lo que aspira concretamente el lado colombiano, porque del lado venezolano está muy abierto a todo lo que venga, pero del lado colombiano también debe haber sus prevenciones. Recordemos aquella gente que por Cadivi nunca se le pagó. Entonces ahí hay también bastante prevención. Muchísimas gracias, Dilio. No, gracias a ti, Alan. Siempre a la orden para colaborar con ustedes y difundir todos esos problemas que tenemos en la frontera, ¿no? Agradecido y siempre estamos dispuestos a ver cómo se contribuye para reactivar ese espacio que nosotros, pues, como tú dices, vivimos. Todos queremos que la frontera tenga dinamismo, sea productiva, la gente viva cómodamente en la frontera como ha sido tradicionalmente, y ojalá eso no sea solo un sueño, sino que se convierta en una realidad y a lo mejor volvamos a indicadores del año 2000 siquiera, para no ir tan lejos, para no salirnos del milenio, pues, pero claro, con indicadores que haga que podamos hacer. Bueno, así es. Hemos conversado con Dilio Hernández, economista, doctor en ciencias sociales e internacionalista, asesor de estudios prospectivos de inversión y director general del CIAP de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias.